Yo soy Diego Alejandro y esta es mi actividad TIC de física. Vamos a tratar hoy los temas que son qué es un fluido, el principio de Bernoulli, eh, la presión de un gas y el experimento de Torricelli. Un fluido es todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir y carece de rigidez y de elasticidad, y en consecuencia cede inmediatamente a cualquier fuerza tendente a alternar su forma y adoptando así la forma del recipiente que lo contiene. Los fluidos pueden ser líquidos o gases según la diferencia de intensidad de las fuerzas de cohesión existentes en sus moléculas. El agua, por ejemplo, es un fluido, ya que se adapta a cualquier recipiente y fluye y no eh, tiene las características de un fluido. Los líquidos son las fuerzas intermoleculares que permiten que las partículas se muevan libremente, aunque mantienen enlaces latentes que hacen que las sustancias en este estado presenten un volumen constante o fijo. Cuando se vierte un líquido a un recipiente, el líquido ocupará el volumen parcial o igual al volumen del recipiente sin importar la forma de este último. Por ejemplo, aquí llené un vaso, pues tiene una forma y al vertir el agua ocupa la forma de su recipiente. Los gases, por el contrario, constan de partículas en movimiento, bien separadas que chocan unas con otras y tratan de dispersarse de tal modo que los gases no tienen forma ni volumen definido. Así que adquieren la forma del recipiente que lo contenga y tienden a ocupar el mayor volumen posible. Esto significa que son muy expandibles. La mecánica de los fluidos es parte de la física que estudia los fluidos, tanto en reposo como en movimiento, así como las aplicaciones y mecanismos de ingeniería que utilizan fluidos. La mecánica se divide en la estática de fluidos o hidrostática, que ocupa los fluidos en reposo o equilibrio, y la dinámica de los fluidos o hidrodinámica, que trata de los fluidos en movimiento. Por otro lado, en términos de lenguaje, se dice que es un fluido a lo que surge con facilidad y está bien estructurado, es decir, al lenguaje suelto, corriente, fácil y continuado, sin interrupciones. Por ejemplo, María posee un alemán muy fluido en sus cualidades. El principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una corriente de agua y expresa un fluido ideal y sin viscosidad, en régimen de circulación por un conducto cerrado. La energía que posee el fluido permanece en constante a lo largo de su recorrido. Esta es la ecuación que muestra el principio de Bernoulli. Y esto es un ejemplo de cómo funciona el principio de Bernoulli. Entonces por aquí se ve un mecanismo en el que está el líquido, un orificio por donde entra el aire. Entonces al entrar el aire y el líquido está acá, lo que hace el aire es expulsar pequeñas partes de agua por el orificio. La energía de un fluido en cualquier momento consta de tres componentes. La cinética, que es la energía debida a la velocidad que posee el fluido. El potencial, que es la energía debida a la altitud que un fluido posea. Y la energía de presión, que es la energía que un fluido contiene debido a la presión que posee. El principio de Bernoulli lo podemos ver aplicado en objetos comunes como lo puede ser una chimenea, porque las chimeneas son altas para aprovechar que la velocidad del viento es más constante y elevada a mayores alturas. Cuanto más rápidamente sopla el viento sobre la boca de una chimenea, más baja es la presión y mayor es la diferencia de presión entre la base y la boca de la chimenea. En consecuencia, los gases de combustión se extraen mejor. Otro ejemplo pueden ser las tuberías. La ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad también nos dice que si reducimos el área transversal de una tubería para que aumente la velocidad del fluido que pasa por ella, se reducirá la presión. Tenemos la presión de un gas. Los gases ejercen presión sobre cualquier superficie con la que entren en contacto, ya que las moléculas gaseosas se hallan en constante movimiento. Al estar en movimiento continuo, las moléculas de gas golpean frecuentemente las paredes internas del recipiente
que los contiene. Al hacerlo, inmediatamente rebotan sin pérdida de energía sintética. Pero en el cambio de dirección, aplica una fuerza a las paredes del recipiente. Esta fuerza, dividida por la superficie total sobre la que actúa, es la presión del gas. Aquí podemos ver como un ejemplo de la presión del gas, ¿no? Entonces aquí un recipiente y las moléculas de gas lo que intentan hacer es expandirse y acomodarse a toda la forma del recipiente. Entonces, si achicamos el recipiente, en este caso la cantidad que tiene disponible el gas, se puede ver como las moléculas intentan acomodarse otra vez y expandirse. Por último, el experimento de Torricelli. El experimento de Torricelli fue un proyecto realizado en 1643 por el físico y matemático italiano Evangelista Torricelli en un laboratorio, y él en ese momento logró medir la presión atmosférica por primera vez. El proceso: Torricelli llenó un tubo de mercurio de 1 metro de largo cerrado por uno de los extremos y lo invirtió sobre una cubeta llena de mercurio. De inmediato la columna de mercurio bajó varios centímetros. Torricelli llegó a la conclusión de que la columna de mercurio caía debido a que la presión atmosférica que se ejercía sobre la superficie del mercurio era capaz de equilibrar la presión ejercida por su peso. Aquí podemos ver entonces qué fue lo que hizo el señor Torricelli, que llenó una barra llenó una barra de mercurio, la llenó de mercurio y la tapó por uno de sus orificios. Al vertir el aire hizo presión y hizo que esta se diera varios centímetros. Y eso es todo.